A esta hora de la madrugada de este maravilloso día, vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios y vamos a leer en el libro de Números, capítulo 11, del versículo 16 al 17. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y son príncipes, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y espera allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Y en esta preciosa madrugada, en esta preciosa mañana, el Espíritu Santo trae un tema muy importante para las personas que se mueven en el campo espiritual, en la guerra espiritual, en todo este activar del ambiente, cómo se está moviendo en el país, incluso en las naciones de Latinoamérica, todos los conflictos que hay, y las personas que se mueven en este mundo espiritual tienen que conocer, los que me han escrito, los que me han dicho que necesitan conocer esta área, cómo se mueven y cómo hay transferencias de espíritu. Viene el tema que se llama transferencia de espíritus entre las personas y los animales. Ojo, pero transferencia de espíritus entre las personas y los animales. También hay unas en el ambiente, pero en el ambiente es más profundo y se lo daré más adelante. ¿Cómo se transfieren los espíritus? Los espíritus, ellos siempre buscan cuerpos vivos. Un espíritu no busca cuerpo muerto. Siempre van a buscar una persona, van a buscar un animal o van a buscar algo en lo que ellos puedan vivir. Es más, hay espíritus, hay demonios que se meten en una planta. Por eso es que los brujos, los yerbateros, usan diferentes clases de brebaje, porque a través de las plantas, los espíritus que toman posesión de la naturaleza que fue creada por Dios, pero que el hombre se la delegó a Satanás, ellos tienen ese derecho legal de meterse en esas plantas. Pero aquí vamos a hablar de cómo se transfieren los espíritus entre las personas y entre los animales. Cuando nosotros vamos y leemos en el versículo dice que Jehová, el Padre, Dios, le dice a Moisés que reúna 70 ancianos, 70 príncipes de las 12 tribus de Israel, y que junto con él se paren a la puerta del tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión era donde se encontraba el arca en el Antiguo Testamento, donde se encontraba el arca en la tienda, y ahí moraba el Espíritu de Dios que hablaba con Moisés. Y dice en el versículo 17 que Dios dijo que iba a hacer que del espíritu que tenía Moisés iba a ser transferido. Dios iba a coger del espíritu de Moisés y le iba a colocar a los 70 ancianos de ese mismo espíritu, mostrándonos aquí que los espíritus humanos se transfieren. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos las características de cómo las personas adquieren un espíritu, e incluso cuando las mujeres están embarazadas? Un niño, nosotros hemos hecho liberaciones donde se le han implantado y han pactado el feto de la criatura desde el vientre. Lo han pactado. Hay personas que han pactado a sus hijos en el vientre. Hay abuelos o hay bisabuelos que han cogido y han invocado un demonio para que le entre a esa criatura en el vientre. Y muchos me dicen, no, pero es que eso es imposible, porque es que el bebé es un ángel. Sí, es un ángel, sí, y él trae el espíritu que Dios le da, pero
como nosotros tenemos aquí el manejo y dominio de influenciar y mover los espíritus, bien sea, si son de parte de Satanás, lo utilizan los brujos, los hechiceros, los santeros, los agoreros, los satanistas, ellos manejan esos espíritus. Y si nosotros, los que vinimos de parte de Dios, somos manejados y somos guiados por el Espíritu de Dios, la única manera de nosotros manejar los espíritus es cuando el Espíritu Santo nos guíe. En las liberaciones nosotros no hacemos nada si no es por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos dice, mira, tiene este espíritu, entró por esto, porque hizo este pacto, porque lo conjuraron, porque lo pactaron los padres, los abuelos, o cometieron este pecado de adulterio, hicieron esto, fueron ante un brujo, entregaron su alma a un brujo por esto y esto y esto. Van a sacar ese demonio y van a cortar esa maldición y le van a decir a la persona que renuncie. Porque es que es delicado ponerse uno a batallar con un espíritu diabólico cuando está posesionado en el cuerpo de una persona, si la persona no autoriza a que lo saquen. El demonio nunca va a salir, porque hay una lucha y siempre va a haber un derecho legal. Hay personas que tienen sometida la mente, que tienen sometida su alma, y no quieren que ese demonio se les vaya. He estado en liberaciones donde hay mujeres que han pactado con el diablo para amarrar a un hombre que no es esposo de ella. Y ellas no quieren soltar ese demonio que les hace amarrar a los hombres. No lo quieren porque quieren tener ese poder, porque son lujuriosas, porque viven en pecado. Y Dios en esa área, Él no opera. Él no obliga a nadie. Él siempre respeta el libre albedrío. La persona tiene que ser libre por su propia voluntad. Y podemos ver cómo entra aquí en la palabra de Dios un espíritu al feto, al vientre, y cómo los niños, las criaturas en los vientres sienten esto. Por eso es muy importante, si hay alguna persona está viendo este video y vas a tener un bebé, que le hables al bebé, que lo bendigas, que le transfieras del Espíritu Santo, que le ores. No le vayas a echar agua bendita, no lo vayas a conjurar a ningún demonio, ni a la Virgen María, ni a San José, ni a San Pedro, porque lo vas a atar al reino de las tinieblas. Tú tienes que orar por esa criatura, por el Espíritu Santo de Dios, que sea el Espíritu Santo de Dios en él o en ella, y que se cumpla siempre la voluntad de Dios en la criatura. ¿Cómo entran y cómo se sienten, cómo sabemos a través de la Biblia que los espíritus buenos y malos entran en el feto de los niños? Sencillo. Vamos a ir a la Biblia, al libro de Lucas, en el Nuevo Testamento. Libro de Lucas, y vemos en el capítulo 1, del versículo 39 al 41, vea lo que dice la palabra de Dios. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, hijo de Sedequías, papá de Juan el Bautista, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth, su prima, la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Oh, fue llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que en ese momento entró en Elizabeth, la prima de María, cuando sintió que María ya estaba preñada, ¿sí? Y ella no sabía, ella estaba preñada de Jesús. El efecto dentro de ella sintió la presencia de Dios y saltó. O sea que los niños sí son influenciados por el Espíritu. Fíjense que ella fue llena del Espíritu Santo en ese momento, por la presencia que traía María en su vientre, que era Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el ángel, una noche antes el ángel le había dicho que ella iba a ser preñada por el Espíritu Santo de Dios, porque el hijo que iba a tener era hijo del Altísimo. Entonces podemos ver cómo entran los espíritus en el vientre de una mujer cuando está gestando. Y aquí vamos a ver que es muy delicado la imposición de manos.
En la imposición de manos hay que tener mucho cuidado porque hay una transferencia demoníaca. No, vea, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y leemos la primera carta de Timoteo en el capítulo 5 y leemos del versículo 20 al 22, vea lo que Pablo le recomienda a Timoteo. Él le dice, a los que persistan en pecar, ojo, a los que persistan en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Hoy en día hay que dar consejerías a aquellos y ser pacientes con aquellos que siguen en pecado, se van de la iglesia, vuelven con el mismo pecado. Pastor, lo que pasa es que yo soy débil, un pecador y no que has querido arrepentirte, lo que eres tu hijo del diablo. Tienes que arrepentirte. Ese tipo de personas, dice Pablo, le aconseja a Timoteo que lo reprenda delante de todos. O se arrepiente o se va del todo, pero tú no puedes tener un endemoniado en la iglesia. Y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Y el 22 dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Cómo se conserva uno puro? Hay muchos pecadores o hay personas que son satanistas de alto rango y cuando tú no has ayunado, cuando tú no has entrado en ese ambiente espiritual y el Espíritu Santo no te guía, no pongas las manos a nadie. Hay veces que en liberaciones yo le pregunto al Espíritu Santo, precioso, ¿qué hacemos con él o con ella? Y me dice, pon una alabanza, danza, tócale la frente, tócale el cuello, tócale el ombligo, quítale los zapatos, repréndele el demonio, o ponle las manos en la cabeza, o sóplale la cabeza. El Espíritu Santo es un multiforme. ¿Por qué? Porque lo primero que el cristiano, y lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, es que se conserve puro, en pureza. ¿Por qué? Porque hay transferencia de demonios, de espíritus fuertes cuando tú impones manos. Yo una vez le estaba imponiendo manos a una persona cuando era neófito, cuando estaba comenzando, y sentí que algo se me calambró. Y en ese mismo tiempo fui con una mujer católica y fue a reprender un espíritu de muerte en una persona. Y la señora llegó y le colocó las manos a la persona que estaba endemoniada, que estaba en la cama. Y se le pasaron todos esos espíritus de muerte y le cogieron la mano. Y ella veía cómo le caminaban todos esos demonios en la mano. ¿Por qué? Porque no se conservó pura. Porque primero no tenía la autoridad y el espíritu que ella tenía no era superior. Jesús dijo en Mateo capítulo 12, versículo 26, que Satanás no echa fuera a Satanás. No pueden. El exorcismo no es de Dios, eso es del diablo. Y si tú no caminas en el orden como Dios establece, siempre vas a tener transferencias de demonios, porque también vienen los espíritus de represalia, de ira y de venganza y de contragolpe a atacarte. Para poner manos y echar fuera demonios, tienes que ser guiado y escuchar la voz de Dios cuando Él te dice que lo hagas. Antes no lo hagas porque vas a tener una transferencia espiritual y todos esos demonios te los vas a llevar a la casa. Y ahora vamos a ver el espíritu demoníaco y el espíritu de Dios en los animales. Vamos a arrancar con el Espíritu Santo cuando toma los animales. Hay animales y hay personas que tienen mascotas en la casa y que yo le digo, ¿has orado por ese animal? Órale el Salmo 91 o el Salmo 64. Mírale a los ojos, si es un perro o un gato, mírale a los ojos y órale con ese salmo. Y sabrás, si te cae encima es porque está endemoniado, si no es porque no tiene demonios. Pastor, pero si los demonios sí entran, claro que entran. El Espíritu de Dios entra y el Espíritu del diablo también entra. Y vamos a ver primero con el Espíritu de Dios, vamos a ir al libro de Números, en el capítulo 22, del versículo 27-28. Mira lo que pasó. Dice, y viendo el asna al ángel de Jehová,
se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado hasta 3 veces? Ahí el Espíritu de Dios tomó una burra. El Espíritu de Dios puede tomar cualquier cosa, porque Él fue el que creó todo. Afortunadamente para Balaam le entró el Espíritu de Dios, le cogió la boca y le habló. ¿Ustedes imaginan dónde hubiera entrado el diablo? Al asna. Entonces el Espíritu de Dios puede tomar cualquier animal, puede tomar cualquier persona, puede tomar cualquier planta, puede tomar cualquier cosa, porque Él es poderoso. Él es más poderoso que Satanás. Por eso es muy importante que tú, que me estás oyendo, que me estás viendo en esta hora, camines con el Espíritu de Dios y pruebes con estos salmos que te estoy diciendo. Si tienes mascotas en la casa y de pronto ves que ella ha cambiado de humor, de genio, y es diferente, hazle esa prueba y órale con esos 2 salmos y verás. Hay mascotas que se mueren. Yo he ido a muchas casas donde nos invitan para liberación. Y le digo, no, es que el brujo está utilizando el gato. Los satanistas son buenos para usar los gatos y los perros, porque ellos agarran la lagaña de esos animales y las hacen en chocolate, invocan a 3 demonios que no les voy a decir cuáles son, se toman eso y automáticamente el mundo espiritual se les abre. ¿Sí? Entonces, esos animales tienen esa cualidad de ver el mundo espiritual y de endemoniarse. Satanás también los utiliza porque ellos hacen parte de la creación. Y cuando Adán pecó, le entregó toda la creación a Satanás. Y vamos a ver aquí en espíritus demoníacos en animales. ¿Cómo entran los espíritus demoníacos en animales? Cuando nosotros vamos al libro de Mateo, en el capítulo 8, y leemos del versículo 29 al 32, podemos ver en la región de Gadara, el endemoniado gadareno, la legión que tenía. Y nosotros cuando vamos a la palabra de Dios dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba apacentando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir al hato de cerdo. Y él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo, y he aquí todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Salieron del endemoniado gadareno la legión de demonios. Muchos teólogos dicen que son 3.600, otros dicen que son 5.800. No sabemos, solamente el endemoniado gadareno sabía cuántos tenía, si eran 3.000 o 5.000. Pero toda esa cantidad de demonios se metieron a los animales, porque es que los demonios, los espíritus malignos, necesitan cuerpos vivos. ¿Qué pasa cuando hay un caso así, cuando hay un endemoniado de eso? Vuelvo y les repito, iglesia, para que tengan presente. No se le metan a un endemoniado de esos. No se le vayan a meter, porque si el Espíritu Santo no lo guió, les va a pasar como les pasó a los que estaban haciendo el exorcismo en el libro de los Hechos. En el capítulo 16 le estaban haciendo un exorcismo a un hombre y lo conjuraron por Jesús, el que predicaba Pablo. Y el demonio les dijo, Pablo sé quién es, a Jesús lo conozco, pero ustedes quiénes son. 7 tipos, un solo endemoniado, casi los mata, los mandó desnudos, porque no sabían cómo se echan fuera los demonios a través de las Escrituras y la alianza del Espíritu de Dios. Entonces, cuando tú te preparas en oración y ayuno de 7 a 14 días, ya comienzas a tener un grado, un rango de poder y autoridad espiritual más alto del que te pudo haber llegado. Es muy importante la oración y el ayuno.
para uno ir subiendo de rango, uno tiene que comer. Yo al principio, yo era muy afanoso, yo quería tumbar brujas y matar demonios. Y me metía a la loca. Una vez me metieron una puñalada a las 3 de la mañana en la cabeza, después que le había echado fuera un demonio por un pacto que había tenido una muchacha en San Pedro de los Milagros. Y el pastor, el Espíritu Santo le dijo por qué me había pasado eso. Porque yo no sabía que eran espíritus de contragolpe, no sabía que eran espíritus de ir en contienda. Y mi espíritu era muy débil y yo no conocía al Espíritu Santo en ese tiempo, pero yo tenía en mi corazón, me gustaba la liberación, me gustaba echar fuera demonios y expulsar los demonios de las personas. Y eso aconteció. Un año más tarde se me presentó otro caso igual, pero ya yo tenía un rango de autoridad mucho más alto. ¿Cómo me llegó el rango de autoridad? Comencé a orar y ayunar 3 veces a la semana, 24 horas derecho, y orando de 3 a 5 horas todas las noches, 11 de la noche, 4 de la mañana. En ese entrenamiento espiritual, el Espíritu de Dios te va llenando de su poder y de su autoridad. Y lo podemos ver en Lucas capítulo 4, cuando leemos del 1 al versículo 1 y 2, vemos que Jesús fue guiado por el Espíritu, lleno del Espíritu, al desierto. Pero en el versículo 14 dice que cuando Él desciende del ayuno y de la oración de los 40 días, dice que viene en el poder. ¿Qué pasa cuando el Espíritu te toma y tú mueres a toda la carnalidad y el Espíritu te llena de poder? Tú tienes una autoridad mucho mayor. Tú ya ves el mundo espiritual, tú disiernes todo. Tú puedes ver un perro, un gato, ver una persona y dices, esa persona está endemoniada. El Espíritu te dice enseguida, automáticamente, tiene este demonio, le entró porque hizo esto y esto y esto y esto. Es por eso que las personas, cuando están en fornicación, es 100% seguro que van a quedar atados su alma, su espíritu y su cuerpo de espíritus demoníacos. Porque cuando hay relaciones conyugales y la persona es penetrada o la persona penetra a otra, automáticamente en esos fluidos, en esos líquidos, los espíritus no viven en lugares secos, ellos viven en lugares húmedos, porque en lugares secos es cuando uno los manda y los expulsa. Jesucristo dijo en Mateo 12, 43, dijo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda en lugares secos, cuando es expulsado. Entonces ellos viven en lugares húmedos. Y cuando los líquidos lúbricos se unen entre dos personas que no han sido casadas, comienza una mezcla demoníaca y en esa área sexual de la persona es difícil, pero muy difícil, y es un proceso largo. Yo he tenido procesos con personas que tienen ataduras sexuales por fornicación que han durado 1 y 2 años para poder ser libres y han tenido que ayunar casi todas las semanas y han tenido que orar y pagar un precio muy alto porque esa atadura le llegó por esa transferencia demoníaca. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 6 del versículo 18 al 20, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tienes de Dios, el cual está en ti, y que no es tuyo, no es de ustedes? Porque han sido comprados a precios de sangre. Glorifiquen más bien a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Cuando la persona está en fornicación, tenga la seguridad que hay una transferencia demoníaca 100% segura. Cuando la persona está durmiendo con otra persona y no se ha casado, fuera del matrimonio, el Espíritu Santo no se acerca ni a kilómetros. ¿Por qué? Porque esa persona está impura. Esa persona no sabe con cuántas personas se ha acostado el cónyuge que tiene, con el que está teniendo relaciones, y hay una contaminación espiritual y hay una atadura, porque lo primero que van a agarrar esos demonios es la columna vertebral. Ellos se guardan en la médula espinal, ellos agarran la sangre. Pero ¿qué pasa con nosotros, los hijos de Dios, los que nos conservamos puros, los que no participamos de pecados ajenos? Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:4, dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo.
Entonces tú puedes juzgar porque el espiritual juzga todo lo espiritual, mientras que a él no lo juzga nadie, porque nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, el poderoso, el creador del universo, de todo, el Espíritu Santo, el creador de Jesús, el que levantó a Jesús de entre los muertos. El Espíritu Santo es el que te debe de guiar. Y no se te debe olvidar que Él es 3 veces santo. Tú tienes que tener comunión con Él y tú tienes que saber, tú vas a conocer cómo se transfirieron las cosas, cómo se transfirieron esos espíritus, buenos o malos, y qué tipo de espíritu tiene la persona, qué tipo de espíritu tiene ese animal, qué tipo de espíritu se maneja en una casa. Eso comienza a saberlo y más adelante le voy a dar un entrenamiento y voy a comenzar a regalar el primer capítulo de mi libro, Cómo eliminar la brujería y los brujos de tu vida. También cuando nosotros leemos en el libro de Daniel, en el capítulo 6, versículo 3, podemos ver que Daniel tenía un espíritu superior. Por eso él sabía todas las cosas. Por eso él tenía esa conexión con Dios. Y ese es el mismo espíritu que ha sido derramado en tu vida en el momento en que tú recibiste a Cristo como tu Rey, Dios, Señor y Salvador. Ese espíritu fue derramado en ti. Ahora lo que tienes es que avivarlo. Lo que tienes es que conocer, conservarte puro y saber cómo se manejan las transferencias espirituales, buenas o malas, a través de las personas y los animales. Que tengas un excelente día y que el Espíritu Santo te acompañe y te bendiga. Que Dios te bendiga.